Bienvenido a todos a la Asamblea Mesiánica Chequina. Os queremos dar la bienvenida a esta proclamación y esperamos que os sea de mucho gusto. Podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales, en TikTok, en Instagram e incluso también en YouTube. Subimos vídeos semanalmente. Y nada, espero que os guste y os dejo con nuestra ministra. Gracias, Leo. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Como ha dicho Leo, estamos ya en el último fin de semana del año, ¿sí? Y bueno, han pasado muchas cosas. Sin querer, siempre hacemos un poco de recuento, ¿verdad? Cuando se va acercando ya el final del año y comienza un año nuevo, siempre es como, bueno, este año tuve estas luchas, estas batallas. Tuve estos encuentros, tuve también estos momentos muy felices, muy buenos. Perdón, estoy un poquito con la garganta. Pero siempre queremos recibir el año nuevo con alegría, ¿verdad? Con esperanza, con fe, ¿verdad? De que van a haber cosas cada año mejores. Y si hay algo que este año el Señor nos mostró, este año 2025, este año gregoriano, ¿verdad? Fue que el Señor nos llevó a enfrentarnos a nuestros temores más oscuros, a las sombras de nuestro corazón más ocultas. Nos enfrentamos a ese espíritu de hueco, de hoyo, ese espíritu en donde esas cavernas que hay en nuestra mente, ¿verdad? Esas profundidades, esas sombras oscuras que durante mucho tiempo gobiernan nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, pero como que se hace algo normalizado porque viene con nosotros implícito desde que somos pequeños, pero llega un momento en el que el Señor nos pone el espejo y nos dijo, sois confrontadores y yo os pongo este espejo para que también os veáis a vosotros mismos, ¿no? Veáis que vosotros, aunque seáis mis hijos, también tenéis sombras. Y Él las llamó temores oscuros. ¿Recordáis en la profecía que Dios nos dio? Lo dijo que Él iba a mostrarnos los temores oscuros. Tampoco sabíamos qué profundidad iba o tenían, ¿no? Ya cada hueco del corazón, cada persona es un mundo, cada persona lo puede superar e incluso no superarlo si no estamos dispuestos a ser humildes, rendirnos y someternos a su palabra y a su voluntad. ¿Para qué? Para poder ser libres. ¿Quién no quiere ser libre? Desde que somos chicos queremos libertad. Inclusive cuando los niños son súper pequeños, cuando ya son capaces de hacer cosas independientemente de sus padres, ¿no? Perdón. ¿Qué les pasa? Se les ve felices. Ya he podido hacer esto yo solo. ¿Por qué? Porque empiezan a experimentar la libertad. Empezamos a ir, nos empiezan a mandar a comprar solos, ¿no? Oh, ya he ido a comprar solo, sin que me vigile nadie, ¿verdad? Ser libre, la palabra libre, ¿no? Quiero recitar un trozo de una canción de un cantante que de los años 70. Murió hace ya tiempo, el pobre murió de un accidente de tráfico. Una voz privilegiada que a día de hoy se sigue escuchando aquí en España. Un icono porque ya empezó a cantarle a la libertad, ¿no? Hay muchos cantautores que siempre le han cantado a la libertad desde su perspectiva, ¿no? Pero ¿qué es la libertad? ¿Cómo alcanzamos la libertad y cómo nos enfrentamos a esa libertad? Sobre todo es libertad de pensamiento. Y en estos días que se están celebrando hay ciertas festividades que nos pueden esclavizar o podemos ser libres. ¿Qué celebramos, no? ¿Qué nos dice Dios que celebremos? Esta canción la escribieron dos personas para este cantante llamado Nino Bravo. Yo voy a recitar solamente
el centro de esa canción, que ya estaba levantando sus brazos hacia la libertad, ¿no? Pero vamos a plantearnos, ¿qué es para nosotros la libertad? Como hijos de Dios, ¿qué es la libertad? Y quien nos esté escuchando a través de las redes sociales, pregúntate, ¿qué es para ti la libertad? ¿Hacer lo que te da la gana, cuando me da la gana y como me da la gana, creyendo que eso no va a tener unas consecuencias? ¿O ser libre? ¿Qué puede ser? Vamos a verlo. La canción esta se llama Libre precisamente y dice así: libre. Como el sol cuando amanece, yo soy libre, como el mar. Libre, como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. ¿Os suena? Libre, como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar, fijaos, detrás de la verdad. Y sabré lo que es al fin la libertad. Fijaos lo que estaba ya diciendo estas personas, lo que estaban escribiendo. ¿Desde qué perspectiva? ¿Desde la que me enfrento a muros, a gobiernos, a sistemas? Esa es la libertad. La libertad que hace que caigan barrotes de esclavitud. ¿O qué es la libertad? ¿Qué era para ellos? Para poder escribir estas líneas tan a la misma vez profundas, ¿no? Pero en realidad estaban enfocándose a la caída de ciertos gobiernos esclavizantes que oprimen y oprimían en ese momento. Se dice que fue como la caída del muro de Berlín, ya como un poco hablando de esa caída del muro de Berlín, o caídas de dictaduras sociales en los gobiernos de los países opresores, ¿no? Libre. Aquí hablaba de verdad. Estaban buscando la verdad, pero ¿qué verdad? No sé si a vosotros antes de conocer a Cristo nos pasó que ibais buscando la verdad, un camino de verdad, un camino recto, ¿verdad? Para que nos fuese bien en la vida. Hay una semilla en nosotros que nos dice que hay un camino recto y hay un camino de verdad. Pero ¿cuál es el camino? Hasta que llegas a encontrarlo y a decir, este es el verdadero camino, el que me va a llevar a esa libertad espiritual, emocional y física. La verdad de esos pensamientos humanos que a veces nuestro mismo pensamiento, nuestro propio yo, nos ha llevado a esclavitudes. En ese momento parecían libertad. ¿No ha pasado? Pensamientos nuestros, a veces tantas cosas que cuando eres joven crees que es libertad. Y nos hemos metido en todo lo contrario. Cuando eres joven, ¿qué quieres? Ay, me quiero echar novio o novia, salir pronto de casa, donde me ponen normas, donde me ponen leyes, orden. Y a veces qué lejos estamos de esa realidad, ¿no? De libertad o de opresión. Fijaos, libre es la facultad natural que tenemos las personas para actuar, para obrar de una forma u otra e incluso de no actuar. Y decidamos lo que decidamos, somos responsables de nuestros actos. Tenemos libertad para tomar cualquier decisión. Por lo tanto, soy libre de decidir y soy libre de enfrentarme a esas consecuencias. Y por lo tanto, la libertad es lo que no te esclaviza y lo que no te apresa. Puedes estar entre barrotes y tener libertad, y puedes estar en un campo amplio y tu mente estar oprimida y estar atada. Por eso es muy importante descubrir la verdad y conocerla.
¿Cuánta gente no cayó en las drogas pensando que las drogas me traían libertad? ¿Cuánta gente no creyó que el alcoholismo o cualquier tipo de vicio, tengo la libertad de estar con 3 mujeres o con 4 hombres o con quien me dé la gana? Y se estaban esclavizando en lugar de sentirse libres. Soy libre para amar. Soy libre para... Cuidado, no confundamos la libertad, que nos puede llevar a un hoyo muy, muy, muy profundo. A veces huir de una ciudad, a veces huir de la familia, huir del país de origen o huir del país del propósito donde el Señor te ha puesto. También huir del propósito de Dios. Como le pasó a Jonás, creemos que es libertad y en realidad era opresión, ¿verdad? Vamos a leer en la palabra en Juan 8, 31 al 47. Tenemos mucha palabra para poder entender lo que el Señor nos quiere hoy traer como enseñanza en este final de año. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esta palabra la hemos leído muchas veces: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero hay requisitos. Vuelve al 31. Fijaos: si permanecéis en mi palabra. Un requisito para conocer la verdad y sentir la libertad es permanecer en la palabra. Y además ser discípulo. Discípulo significa que voy a seguir a un maestro. Que voy a seguir a un maestro. O sea, aquí ya Dios nos está dando 2 claves principales para poder conocer la verdad. Si no, tú puedes leer la verdad de la palabra, porque está diciendo que en su palabra es donde está la verdad. ¿No? ¿Lo entendéis así o lo estoy entendiendo yo solamente? ¿Sí? Vale. Hay que conocer la palabra, permanecer en ella y ser discípulo para poder... Sigue el 31, seguimos leyendo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 33. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Fijaos, los judíos, cuestionando la palabra. ¿Cuánto se está cuestionando la palabra de Dios? ¿Cuánto en estos días de festejos se está cuestionando lo que Dios hizo y están totalmente, o a veces nosotros también estábamos despistados, ¿no? Sigue. Jesús le respondió: aquí está el maestro. Aquí está el principal, el protagonista de nuestras vidas. En verdad, y repite, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Ahí tenemos la esclavitud. El pecado es el que esclaviza. Y la palabra nos revela la verdad de cómo desengancharnos del pecado, algo que nosotros o creíamos, por ejemplo, antes de conocer que era pecado y que no era pecado, ¿no? Lo veíamos como normal, pero había una esclavitud, había un ancla que nos ataba a esa oscuridad, a esa sombra oscura, a esos temores oscuros, a esos egos que también nos aprisionan y nos presionan. Pero no, todo es normal. Todo lo que se normalice fuera de la voluntad de Dios, eso es esclavitud. Y si es pecado, o rompemos con el pecado, o no se está permaneciendo en él. ¿Qué resultado podremos tener? Seguimos. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí permanece para siempre. Por eso que decimos, ¿somos cristianos? No, somos hijos de Dios. Porque queremos permanecer en su palabra. Aquí Dios nos lo explica claramente. Son palabras de Yeshua. Seguimos. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Sé que sois descendientes de Abraham y sin embargo procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. O sea, que no es que querían apresarlo, no es que querían confrontarlo, no, es que querían matarlo.
esos judíos, esas personas que se llaman a veces buenas, que nos llamamos buenos, pero en el corazón hay un asesino dentro. ¿Os habéis enfrentado a esa sombra oscura? ¿A ese asesino que todo el mundo también llevamos dentro? Que veas que le están haciendo algo a tu hijo o que vengan a hacerte algo. Y si tienes un cuchillo al lado y te están oprimiendo, cuidadín que podemos emplearlo. Pero yo no mato a nadie, yo no quiero. No, cuidadín que no nos veamos en una situación adversa de ese tipo. Que puede salir algo muy oscuro de nosotros de dentro. ¿Vale? Así que ¿se está entendiendo lo que Yeshua estaba diciéndole a esos judíos descendientes de Abraham? Vale, seguimos. Yo hablo lo que he visto con mi padre. Vosotros, entonces, hacéis también lo que oísteis de vuestro padre. Ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Fijaos qué interesante. Sigue. Pero ahora procuráis matarme, a mí que os he dicho la verdad, que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. O sea, se sentían tan buenos. Venimos de Dios, somos descendientes de Abraham, somos descendientes de Dios. Venimos de esa simiente. Pero no se estaban dando cuenta que ellos mismos eran su propio obstáculo para alcanzar la conexión con la palabra y reconocer al Mesías, que hoy por hoy todavía están ahí atrancados muchos de ellos. Y muchos que se llaman inclusive cristianos e hijos de Dios, todavía no han llegado a entender esta profundidad. Seguimos. Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Sigue. ¿Por qué no entendéis lo que digo? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? ¿Por qué? Fijaos, ¿no? Como soy de vuestro padre, el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de mentira. Aquí, fijaos cómo está Yeshua exponiendo a Satanás y está diciendo, ahí está, más claro el agua. Y vosotros, ese es vuestro padre, porque queréis matarme y no estáis creyendo en mí. Seguimos. Pero porque yo digo la verdad, no me creéis. Lo que nuestro ministro nos predicó hace 2 semanas, ¿no? La importancia de creer en su verdad plenamente, absolutamente, para poder discernir y poder enfrentarnos al mentiroso que con mucha sutileza a través de personas o inclusive a nosotros mismos, nosotros nos podemos autoengañar a nosotros mismos, victimizándonos, justificando nuestras malas actitudes y conductas, justificándolas como algo que es normal, inclusive algo bueno. No. El diablo. Y esas son las obras que hoy día se están haciendo grandemente. Y estoy hablando hasta dentro de lo que es el pueblo de Dios. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Hasta el 47. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis. ¿Por qué no sois de Dios? Fundamental, también nuestro ministro, ¿no? Nos ha predicado de la importancia de ver espiritualmente, de saber escuchar espiritualmente. Porque si no, podemos escuchar las voces y los ruidos de fuera, que puedan hasta incluso sonar bien, pero en realidad vienen de Satanás directamente. Es fundamental entender como base lo que aquí Yeshua nos estaba diciendo para poder ser uno en Él
y poder enfrentar el dolor, las pruebas, las vicisitudes de la vida, de nuestro día a día. Sin entender estas bases fundamentales no habrá libertad. No puedo ser libre, no puedo discernir el muro, no puedo ver el muro, no puedo ver el camino, no sé por dónde tirar. Pero si lo sabemos entender, iremos a su palabra, iremos a orar, a proclamar su verdad, iremos a ver cuál es el camino. Podemos tener 10 caminos delante, pero si permanecemos en él, él nos va a decir el centro, el de la derecha o el de la izquierda. Él nos va a guiar. Nuestro ministro va también a intervenir un momento. Adelante, Enrique. ¿No? ¿Sí? Ahora. Quería decir algo con respecto a lo que está leyendo en Juan 8. Y está, vamos, literalmente la palabra de Yeshua y es perfecto. Pero hay personas que nos están escuchando a través de las redes. Y tendríamos que concretar algo. Es como un herraje dentro de la valla, queda un poquito suelto. Ese poquito suelto, quiero decir, como que hay personas que creen que eso fue a los judíos. Aún hoy se creen que ha sido los judíos, que nosotros no hemos sido judíos, con lo cual no hemos matado a Yeshua, ni hemos anhelado matar a Yeshua. Entonces es como una proyección que no se entiende, esa proyección. ¿Por qué no se entiende? Porque la gente piensa que solamente son los judíos. Y creo que ese herraje tenemos que atornillarlo bien en la valla que Dios ha puesto por medio de Jesús, el gran pastor, para sus ovejas. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos decir, es que como lo han hecho los judíos, yo no soy judío, yo no he matado a nadie. Y ha cogido una palabra, Rosa, la palabra de asesinos. ¿Vale? Últimamente se le está llamando al pueblo de Dios, a los hebreos, a los judíos, se les está llamando como asesinos. Literalmente, asesinos somos todos, no solamente los judíos. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que es nuestro pecado lo primero que nos aparta de Dios, empezando por ahí. Segundo, porque no hacemos conforme la palabra de Yeshua, como tú has hablado del formulario que tenemos que rellenar para adquirir el conocimiento y la verdadera libertad. Entonces, si ese herraje que está desprotegiendo totalmente la valla, quiere decir que esa valla, si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que estar dentro de esa valla, con lo cual quiere decir que estás dentro del mismo propósito del Padre Celestial, o sea, de Dios. Y para estar en el mismo propósito quiere decir que nosotros hemos sido tan asesinos como los que consintieron en asesinar a Yeshua. Vale, hasta ahí. Hay que aclarar las cosas, ¿no? Porque es que, eso fue los judíos, están hablando como para los judíos. No, te está hablando directamente a ti que me escuchas a través presente y a través de las redes. O sea, es algo que tenerlo muy claro, que no es solamente a los judíos. Se refiere ahí porque eran tiempos de los judíos que estaban en los tiempos de Yeshua. Pero es que también había extranjeros. ¿Recordáis que había extranjeros? También fueron sacados de Egipto los extranjeros que acompañaron o que se pegaron con Moisés. O sea, gente que se pega. Entonces, nosotros si somos declarados como, entre comillas, cristianos, cualquier religión, evangélicos, católicos, me da igual eso. Da igual. Eso literalmente me da igual, pero el pensamiento de Dios es que dice que hay dos tribus. Esas dos tribus son los judíos y los gentiles, que somos nosotros. Con lo cual tenemos que decir, o sea, sí, hemos sido asesinos y Dios nos ha libertado de ese concepto de asesinato. ¿Vale? Eso tenemos que ser libres de eso. Ahora, para entenderlo, si apostillamos la valla, vamos a ver la luz de Dios por medio de su palabra, lo vamos a ver con más claridad. ¿Por qué digo esto? Porque hay que entender lo que nos dice la palabra. Porque ¿cómo? Por ejemplo, en los tiempos que estamos viviendo, este tiempo es un tiempo de ¿qué? Materialismo, gastos, fiestas. Oye, hasta asesinatos.
de mujeres, de hombres, de niños, porque es inconcebible pensar que un tiempo asesinaron a una persona. En este caso sería Yeshua, ¿vale? Entonces, como hay que casi que proclamar que todos los años Yeshua resucita y en 4 semanas lo hemos asesinado de nuevo. O sea, vamos, hay un concepto que no tiene una claridad, clara no la tiene. O sea, ¿qué te lleva cuando no tienes el concepto de las cosas claras? ¿Sabéis qué? Que te apartan de Dios. Como dice la palabra, Yeshua murió una y para siempre, una vez y para siempre, y resucitó. Amén. No puede ser el concepto que se coge con mucho error. No, yo soy libre. ¿Libre de qué? De lo que tú quieras hacer a lo que tú quieras. Pero piensa lo que la palabra te está diciendo. ¿Quieres ser discípulo? Obedece la palabra. Ese es el primer concepto. Cualquiera que está a mi lado, está en mi palabra, se considera como discípulo de Yeshua. Mientras tanto no. Rosa, creo que no voy a predicar, ¿vale? Amén. Efectivamente, ¿recordáis la palabra verdad en hebreo? ¿La recordáis? La hemos dicho muchas veces. La emet. E-M-E-T, su verdad, su emet. La verdad, la emet, va relacionada con la fidelidad, va relacionada con la fiabilidad, ¿no? Va relacionada con la emunat, que es la fe, la emunat, la fe en obediencia a Dios, ¿verdad? Gálatas 5:13. Fijaos lo que el Señor nos dice aquí. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros, porque hemos sido llamados a libertad, no a esclavitud. Y todo el tiempo vamos buscando esa libertad. Hasta que no la encuentras, ¿sabes? Hasta que no la encuentras, hasta que no nos enfrentamos a nuestro propio yo, a nuestras sombras oscuras, a nuestros temores oscuros. Cuando nos enfrentamos a nosotros mismos, que somos nuestros peores enemigos, es cuando tenemos la capacidad de poder ser libres y poder servir los unos a los otros. Porque para servir a otros necesitamos quitar ese egoísmo que también llevamos, está en nosotros para poder dar y amar a los demás. Si no, es imposible. Ahí es donde está el espíritu de error, ahí es donde está la religiosidad y todo lo que es los sistemas religiosos que aparentemente parece que hablan de Dios, que se tiene a Dios, pero se está sirviendo los unos a los otros. Estamos amándonos los unos a los otros. ¿Y cómo se ama? ¿Cómo se ama? Plantéatelo ahí en tu corazón. ¿Cómo debo de amar a mi prójimo? Como Dios dice. Porque si todavía llegar a amar al enemigo, todavía otro nivel más. Hay que subir el nivel, ¿no? Para amar al enemigo. Pero ¿estamos ya capacitados para amar al prójimo? Libertad. Comenzamos por la libertad. Siendo libres para amar, no haciendo las cosas por obligación. Por obligación, si no seremos malos con nosotros mismos, contra nosotros mismos, eso crearemos una atmósfera tenebrosa en casa, porque no somos libres para saber frenar nuestra maldad, llevarla a los pies de Cristo, rendirla a los pies de Cristo, y por consiguiente crearemos atmósferas tenebrosas dentro de nuestra propia casa, de nuestro propio hogar, porque todavía no nos hemos rendido, porque todavía no hemos transicionado, no nos hemos transformado, porque la palabra no ha permanecido en nosotros. Y ahí hemos dejado en esa área, no en todo, pero en ciertas áreas, de ser discípulos, y hemos actuado como a nuestra naturaleza pecaminosa le dio la gana. Le dimos paso para que nos usara para nuestro mal y para el del entorno. Y no me digas, esto yo ya lo sé y me lo has repetido mucho. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estamos haciendo? Porque eso es nuestro día a día en casa, nuestro día a día en el trabajo, nuestro día a día con personas que nos cruzamos por la calle,
con personas que podemos encontrarnos en el autobús o donde sea. ¿De verdad estamos siendo buenos? Porque para ser bueno hay que ser libre y ser discípulo. Permanecer en Él, ser uno en Él. A través de su palabra. Si esto no se ha entendido, no sigas, no te molestes. Te vas a encontrar con un muro. Y con un muro, como decía la canción, ¿no? Quiero ser como ese ave que sale, ya está hablando de un ave que ha salido de la jaula. ¿Vemos cuál es nuestra jaula para poder volar? No queremos, porque la jaula sea grande, creemos que estamos volando fuera de la libertad. No, estamos todavía en una jaula. Grande, pero jaula. Grande, pero jaula. Hay que saber que el que abre la puerta de la jaula es Yeshua a través de decisiones que nosotros vamos a tomar. Vamos a leer también Gálatas 4, 7 y 8. Dice así la palabra. Así que, por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Esto es sumamente importante. Ya no somos siervos. Porque el siervo, hay algo que tenemos que tener claro. El siervo no hereda. El hijo es el que hereda. En vuestra casa, si de vuestra casa viene alguien a limpiar la casa, ¿le vaya a dejar herencia al que viene a servir? No. ¿A quién le dejáis? A vuestros hijos, ¿no? Eso es lo que está diciendo Dios aquí. Y para eso tenemos nosotros que transformarnos y transicionar en base a lo que antes nos ha dicho el Señor. Cuando ya hemos sido como gentiles, rendidos e injertados en el olivo verdadero, como hijos, ya no somos siervos, sino hijos. Y si hijo, también heredero. Para poder ser herederos de todo lo que Él tiene para nosotros. Principalmente, ¿qué? La vida eterna, la salvación, ¿no? Porque hay cosas que nos pueden venir mejor y peor en la vida. Por decisiones que tomamos, por herencias malditas, por cosas que todavía nos tienen esclavizados, pensamientos de esclavitud, que hay que romper, que hay que deshacer, que hay que afrontar. Son temores oscuros, ¿no? ¿Sí? Tenemos todos miedo a veces a dar pasos de fe. Y hay que, mientras no nos quitamos esa mochila de sombra tenebrosa y de oscuridad, no avanzamos. Fijaos, también herederos por medio de Dios. Seguimos. 8. Pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Fijaos qué claro lo explica el Señor. ¿Con qué claridad? ¿Hijo o no hijo? ¿Heredero o no heredero? ¿Sirvo a Dios o sirvo a otros? Dios es en minúscula. No hay término medio, o blanco o negro. No hay un ahora sí, ahora no. Sino que empezamos desde que nos rendimos al Señor y desde que entregamos nuestra vida a Él, empezamos un proceso de transicionar y de despojarnos de esa naturaleza pecaminosa que nos esclaviza, que nos hace ser esos siervos en lugar de hijos. ¿Se entiende? La ruta que hoy el Señor ha trazado, ¿sí o no? ¿Sí? Vale. Pero fijaos que hay algo que hay dicho, ¿no? Conocer a Dios. Cuando no conocíais a Dios, decía el versículo 8. Conocer precisamente significa averiguar cuál es la facultad de la naturaleza de Dios, sus atributos, sus cualidades, cómo se relaciona con nosotros y cómo podemos nosotros relacionarnos con Él. ¿Cómo nos podemos relacionar nosotros con el Padre Celestial? Tenemos que saberlo, porque si no, es muy difícil ser libre, porque creemos que estamos en libertad, pero en realidad hay esclavitud. Hay una fórmula. Esta fórmula a mí me sacó de libertad, de esclavitud a libertad. Yo estaba súper esclavizada a pensamientos, a temores oscuros que me tuve que enfrentar. Ya de esto estoy hablando hace más de 20 años, ¿no? Sobre todo tenía muchos temores con mi hijo, a perder a mi hijo, a yo morirme y dejarlo solo o abandonado. No sé si eso como
madres os pasa o ha pasado cuando eran pequeños, ¿no? Y era algo que a mí me atormentaba grandemente hasta el punto que en una circunstancia me llegó a enfermar. Entré en un bucle de llanto, de miedo, de temor, de no poder enfrentar el dolor de la realidad que yo estaba viviendo en ese momento, que era muy dolorosa. Estaba viviendo y afrontando un momento de separación de mi hijo, sobre todo, y aquel bucle doloroso que yo todavía no sabía gestionar porque todavía creía en Dios, pero no permanecía en Él, no sabía esos conceptos, no entendía. Leía su palabra y me sonaba a chino. Era algo que no estaba, no había conectado con Dios. Yo tenía un concepto de Dios muy diferente al que ya tengo ahora después de conocerlo a través de su palabra. Pero fijaos, nosotros decidimos, y yo me apliqué esto, Rosa, decide en tu libertad, con las consecuencias que tenga la decisión que vayas a tomar. Y tienen todo el mundo que respetar tu decisión. Fue una fórmula así tal cual, algo que yo hoy por hoy también me digo. Y hay algo que también tuve que hacer, que para yo ser libre también tuve que soltar y dejar libre a personas. Por lo tanto, decidir en nuestra libertad, aceptar las consecuencias y respetar la decisión también que los demás tomen. Cuando empecé a entender estos conceptos, entendí que, oye, imagínate, ¿no? Isaúl está ahí enfrente. Imaginaos que a Isaúl se le cruzan los cables y quiere tomar la decisión, pues, de irse de Granada, ¿no? Me quiero ir de Granada. Si aplicamos esto, es su decisión, ¿no? Hay que respetar esa decisión. En su libertad la puede tomar. Y allá él con las consecuencias. Nuestra responsabilidad es decirle la verdad. Decirle lo que Dios dice. Decirle si lo acepta lo que dice el Señor. Pero ¿y si no quiere? ¿Y si no quiere la persona, qué hacemos con la persona? Pero ¿y si yo no quiero? Respetadme, inclusive que me equivoque. Y nosotros tenemos que respetar inclusive que los demás se equivoquen. ¿O no? ¿O no? Porque pueden estar en esa verdad. Entonces, ¿el filtro cuál es? La palabra. El manual para saber si estamos en el camino es la palabra. La oración, la proclamación y la alabanza y la adoración. Esas son las herramientas que Él nos da para permanecer en Él y saber el camino a seguir para tomar decisiones sabias, decisiones que nos van a dar firmeza en esa verdad, que nos van a guiar y que nos van a cimentar en la roca, que vamos a poder echar raíces, nos vengan voces y ruidos de donde nos vengan, ¿no? Por ejemplo, ahora nosotros hemos salido de celebrar esta fiesta, ¿no? Que el mundo justifica y nosotros en un tiempo la celebramos. Bueno, ¿qué os digo? Ni os voy a decir cómo la celebrábamos. Como el mundo no peor que el mundo, porque lo hacíamos aquí en el local de la iglesia. Y montábamos por esta fecha unos festines que ni os digo. Por ahí hay fotos y por ahí hay cosas que nos recuerdan de dónde el Señor nos sacó y estamos transicionando continuamente. Por eso no podemos culpar a los demás, sino estamos aquí para amar, servir los unos a los otros y rescatarles en ese amor. El Hijo de Dios tiene que dar testimonio. Y a veces, lo hablaba con Isaúl el otro día, ¿no? A veces qué vergüenza, qué testimonio damos como hijos de Dios a los demás. ¿Qué testimonio estamos dando? ¡Qué vergüenza! Me avergüenzo a veces de poder decir, soy una hija de Dios. ¿Qué estoy haciendo para amar a otros? ¿Qué estoy haciendo? Cuestiónatelo. Piénsalo. Porque estamos llamados a ser ejemplo. A ser ejemplo para otros. No legalistamente atacarle. Porque lo estén celebrando, pero si nosotros
A mí alguien me amó y me sacó de una religión llena de error. Y me sacó del ateísmo porque yo decía, yo soy atea, yo no creo en nada porque estaba llena de dolor y de confusión y de ignorancia. Pero cuando salimos de la ignorancia y empezamos a conocer la palabra y entendemos las cosas, ahí hay firmeza, ahí hay integridad, empieza a haber en nosotros una evolución, una transición, empieza a haber ese cambio que Dios espera de todos nosotros. Yo he tardado en muchas cosas 20 años en verlas. Así que si alguien no lo ve, tengamos amor por el que no lo ve y vamos a ayudarle y a tenderle nuestra mano. No, no lo ve. Y cuando tú no lo veías. Y yo cuando me postraba ante las imágenes, y iba descalza detrás de una imagen, y ahora resulta que en su palabra, para yo permanecer en él, eso es pecado. Pero para mí era libertad. En ese momento, amemos a las personas. Amemos. Ahora se está celebrando en estas fechas que el solsticio de invierno, ¿verdad? Las Saturnalias. ¿Recordáis? Que ya lo hablamos en otras ocasiones. Se celebra la noche más larga y el comienzo del alargamiento de los días. El renacimiento de la luz, eso es lo que hacen, ¿no? Ahora muchas o religiones, sectas o grupos que les gusta celebrar esto, ¿no? Todos estos rituales que se hacen en este tiempo se hacen desde de forma ancestral, inclusive antes de venir Yeshua a este mundo, ¿vale? Se encienden hogueras, se hacen vigilias nocturnas con diferentes rituales para dar esa bienvenida a esos días largos llenos de luz. Las Saturnalias eran unas festividades romanas y en esa fiesta se hacían celebraciones en el templo de Saturno en honor a él. Y se hacían sacrificios de cerdos y sacrificios de bebés humanos. Y hay gente que por ignorancia lo sigue celebrando, la Saturnalia. Otros no lo ignoran y lo hacen aposta. Y sí es cierto que en estas fechas hay sectas satánicas que hacen rituales satánicos y ofrecen a Saturno y al dios Saturno, ofrecen este tipo de sacrificios de seres humanos. A día de hoy lo hacen. Así que no nos equivoquemos y fue en aquel tiempo. Hoy por hoy lo hacen. Y la gente lo festeja. Despertemos. Todos los que nos estáis escuchando por internet, despertad y salid de esas grandes mentiras. Después se transformaron estas costumbres en ofrecer a Saturno velas, antorchas para ritualizar el alargamiento a los días. El caso era honrar a Saturno, dios de la agricultura y del tiempo, para tener un año próspero. O sea, en resumidas cuentas, sacrifico un bebé para que el dios Saturno me dé una buena cosecha que me va a dar dinerito, ¿no? Era lo que sostenía la familia en esos tiempos. ¿Qué le pedirán hoy por hoy? No lo sabemos, ni queremos saberlo. Quiero recordar que para contrarrestar estas festividades llenas de rituales, de sacrificio, esos sacrificios paganos, esos paganismos y ofrecimientos a la oscuridad, el emperador Constantino y después el Papa Julio I fijaron el 21 de diciembre para celebrar el nacimiento de Jesucristo. No hay un día en la Biblia que diga Jesucristo nació el 25 de diciembre. No existe. Lo pusieron en el siglo IV estas personas que dijeron vamos a contrarrestar esas festividades paganas hechas a Saturno y hechas a esos sacrificios. Vamos a contrarrestarlos poniendo el nacimiento de Yeshua, de Jesucristo en este tiempo. Por poner algo. Pero ¿por qué hay que poner un cumpleaños? Celebrar el nacimiento de Jesús un día si Él no lo ha dejado escrito. Hay señales, sí, que pueden ser en este tiempo o en otro tiempo. Se supone, y por las señales, que nació en otoño, en las festividades de Sukkot. Pero tampoco dijo tal día. ¿Por qué? Porque la gente rápidamente tendemos a hacer idolatría, a idolatrar el día como está pasando. Y la mitad de la gente sabe lo que está celebrando.
porque es nacimiento, natividad. La Navidad es celebrar el nacimiento de Yeshua. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? ¿Cómo celebrar el nacimiento de Yeshua? Porque Dios habla del nacimiento en su palabra. Vamos a verlo en Juan 3, del 1 al 7. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Sigue. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sigue. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, en mayúscula, ¿vale? Del Espíritu Santo. Está hablando del Espíritu Santo. ¿Ves la diferencia? Espíritu con mayúscula, Espíritu en minúscula. Espíritu es. 7. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. Es fundamental nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Es que reconozco el señorío de Cristo. Reconozco que su palabra me hace permanecer en él y que es la verdad. Reconozco que soy tu discípulo. Nazco de nuevo porque reconozco que soy tu hijo. Nazco de nuevo cuando digo que quiero servirte, que quiero servir a los demás, que quiero ser uno contigo para permanecer en ti. Eso es nacer de nuevo, es reconocer que moriste en una cruz por mis pecados, esos pecados que me anclan a la esclavitud, pero que a través de esa cruz que tú moriste, que resucitaste, que estás vivo y que eres real, que no nos quedamos vestidos de negro, que no tenemos que ir vestidos de negro porque gracias a su muerte resucitó. No hay ningún ser humano, nadie que haya resucitado y permanecido. Porque hay algunas resurrecciones, tenemos testimonios en la Biblia, ¿verdad? Pero después murieron más adelante. Pero que haya permanecido en el Espíritu. Y tenemos que la otra manifestación de Dios, que es su Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo, a través de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo, y a través del Espíritu Santo, que está en medio de nosotros, que está con nosotros, que es el que nos da cada día la libertad. Nos guía y nos va indicando y nos va poniendo señales y nos va poniendo, a veces nos mueve los tiempos, nos mueve circunstancias cada día sobrenaturales cuando permanecemos en él. Vivimos una sobrenaturalidad y para el año próximo el Señor nos ha dicho que Él nos va a llevar a vivir esa sobrenaturalidad continua en Él, donde lo invisible se va a hacer visible, porque nuestra oración y nuestra proclamación va a mover realidades, va a cambiar realidades. Eso viene para este año próximo y para este año próximo viene la sobrenaturalidad a través de la libertad en Él. Porque o sí o no, o permanecemos en Él o no, o conexionamos con Él o no. ¿Cuál va a ser tu filtro y mi filtro? ¿Cuál va a ser tu guía y mi guía? ¿Mi guía va a ser mi yo, lo que yo quiero, o mi guía va a ser, Señor, que yo hoy esté en el centro de tu voluntad? Ahí está la clave. Si todos estos conceptos no se están entendiendo, pues seguiremos celebrando festividades que no son de Dios, a la forma de personas que las pusieron de aquella manera porque la gente no sabe ni lo que celebra, no sabe ni lo que significa Navidad, no creen en Dios, para empezar, pero estoy en la cena de Navidad.
en la Nochebuena. Ahora ya es Tardebuena, ¿no? Y me voy al botellón de la Tardebuena a festejar la Tardebuena, ¿sí? Y así suma y sigue. Pero no conocen al cumpleañero, ¿no? Si voy de cumpleaños, voy a conocer al cumpleañero. Vamos a dejarnos ya de esas absurdeces, de esas tonterías y vamos a salir a libertad y a decirle al mundo quién es Dios, quién es Yeshua HaMashiach y quién es el Espíritu Santo. Y cómo podemos experimentar esa libertad, ser libres para poder decir, no tengo que estar comprándole regalos a toda la familia. No tengo que estar haciendo una inversión inclusive de lo que no tengo. ¿Puedo comer con personas? Sí, hoy, mañana y pasado. Porque cuando hemos nacido de nuevo, como Nicodemo le preguntó a Yeshua, ¿sabéis qué? Que hay 365 días al año que es Navidad. La Navidad no es el 25 de diciembre. La Navidad es 365 días que tiene el año. Cada día hay un nuevo nacimiento porque hay algo nuevo que el Señor nos va a dar, nos va a enseñar, nos va a mostrar. Y eso es permanecer en Él. Nacer de nuevo no es como Él le dijo, ¿cómo puedo salir del vientre de mi madre? No, Yeshua se lo estaba diciendo claro. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Eso es nacer de nuevo. Eso es experimentar el nacimiento de Yeshua, la Navidad, su natividad. Él nació con un propósito. Él nació para traer la redención a este mundo. La vida eterna a este mundo. Cada día. No un día al año. Me puedo reunir con mi familia en la fe o con otras personas cada día del año. Nacer de nuevo es hacer una llamada a una persona, porque Dios te la pone ahí. Pero es que yo hoy me encuentro muy mal, estoy muy triste. No, no es como tú te encuentras. Yo llamo a muchas personas que me he limpiado las lágrimas de estar orando y proclamando por una circunstancia a lo mejor mía, dolorosa y difícil, de decisiones difíciles. Vale, esa parte, ya he orado, ya he proclamado. Yo ya descanso en que mi Padre Celestial me ha escuchado y como me ha escuchado, tengo la fe y la confianza en Él, que Él ya está movilizando al ejército celestial, que son sus mensajeros, que son ¿quién? Sus ángeles. El cielo ya está movilizado, el segundo cielo se está moviendo ya a mi favor. Y descanso. Y ahora podemos servirnos y amarnos los unos a los otros. ¿Y qué es lo que hago? Señor, ¿a quién tengo que llamar? Y empiezo a llamar a personas. Y a lo mejor yo he estado rota, sangrando mi corazón. Y nadie se ha enterado. Si me preguntáis, os lo digo, no tengo ningún problema. Porque soy humana. Porque no soy super rosa, la superwoman. Yo tengo que permanecer en Él, conexionarme a Él, tener fe en Él, leer su palabra, adorarle, reconocer quién es Él, haber nacido de nuevo. Yo tengo que hacerlo todo aquí. En mi mente, en mi corazón, hacerlo mío, propio, para poder hacer una llamada, dar un buen consejo y tener ese tiempo, dedicar ese tiempo que yo lo puedo dedicar a lo mejor a un descanso, a dormir o a comer o a pasear o yo qué sé qué. No, pues lo dedico a los demás. Ese es el siguiente paso, ese es el siguiente nivel que el Señor nos va a llevar este año para poder ver su sobrenaturalidad. Si no, no se va a ver. Porque estaríamos sirviendo a otro padre. Y Dios dice que es el diablo. ¿A quién servimos? ¿Al mentiroso o al Padre de verdad? Pero para ser libres hay que conocer la verdad. Y la verdad es su palabra. Amén. ¿Se ha entendido la hoja de ruta? Si quieres celebrar la Navidad, celebrará. Pero celébrala bien. ¿Cómo? Cada día. Cada día, 365 días del año. Si quieres decir feliz Navidad, dilo el 2 de febrero, dilo el 5 de mayo, dilo el 2 de agosto, el 30 de junio y dilo cada día. Di a todo el mundo, ¡feliz Navidad! Yo nací de nuevo hace 26 años
que se presentó el Señor a mi vida. Y no lo conocía, pero sí sabía que algo estaba sucediendo, algo estaba pasando. Casi me vuelvo turuleta porque, claro, soltar los anclajes que tú tienes y dices, ¿y hacia dónde voy? ¿Hacia dónde tiro yo ahora? Vale, empiezo a ser libre, pero ahora ¿para dónde tiro? La palabra. Pero es que no entendía ni la palabra. Imaginaos qué esclavitud teníamos. Yo por lo menos la tenía en la religión. Tenía cosas, oraciones y unas cosas, unas confusiones. Y se me hizo un cacao en la mente, un caos, se me hizo un caos. Por eso ahora nos preocupamos tanto, nuestro ministro y yo, en estudiar la palabra, en buscar y darla muy masticada, muy entendible. A veces a lo mejor pecamos de eso. De tan fácil la ponemos que parece todo fácil. No, experimentar y ser probado no es tan fácil. Hay que saber cómo enfrentarnos y afrontarnos a nuestro día a día. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a proclamar lo que el Señor hoy nos ha enseñado. En el nombre de Yeshua HaMashiach, ahí donde estás. Si quieres venir aquí a proclamar, acércate. Si Dios te está poniendo carga y te está diciendo, ve, adelántate y haz una proclama. Hoy en tu nombre, Señor, queremos proclamar que tú eres Dios, que tú eres Señor, que tú eres el Señor de nuestra vida, el gobernador de nuestra vida. Y hoy quiero hacer un llamamiento antes de proclamar a toda persona que quiera entregar su vida a Cristo, que quiera reconocer que Jesucristo es su Salvador, que quiera, experimentar como Nicodemo el nuevo nacimiento. Ahí donde estás, si vas en el coche, pues para el coche. Si estás comiendo, deja de comer. Si estás haciendo lo que estés haciendo, deja de hacerlo y escucha. Porque nacer de nuevo significa experimentar la Navidad cada día. Y para ello hay que hacer esta oración. Repite allí donde esté esta oración. Señor Jesús, Yeshua HaMashiach, mi Salvador. Reconozco que soy pecador y te pido perdón por cada uno de mis pecados. Reconozco que tú eres el que vino al mundo de María, una virgen, su mamá, que se hizo carne, el Hijo de Dios. Reconozco que te hiciste carne, que moriste por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Reconozco que 40 días después te elevaste a los cielos y que estás sentado a la derecha de Dios Padre, que eres mi abogado, que eres el que intercede por mí, el que aboga por mis pecados delante del Padre. Reconozco que tu Espíritu Santo mora entre nosotros, que es el Consolador. Y a ti, Señor, hoy llevo mis pecados. Y te pido perdón. Perdón por mi incredulidad. Perdón por mi confusión. Perdón por tantas cosas confusas y equivocadas que he tenido en mi vida. Hoy quiero permanecer en ti y reconocer que a través de ti hoy llega la libertad a mi vida. En el nombre de Yeshua HaMashiach, entrego mi vida a ti para el resto de mis días y acepto la salvación, la vida eterna que viene a través de ti. Y hoy proclamo en tu nombre, Yeshua HaMashiach, que ya no voy a ser más siervo, sino voy a ser hijo, que estoy injertado en el olivo verdadero. Hoy proclamo que tú me has llamado, que me has escogido para ser libre. Di ahí donde estás. Tú me has escogido para ser libre y no ser más esclavo, ni de mis pecados, ni de la esclavitud de otras personas que me quieren anclar a falsedades. Hoy, Señor, quiero conocerte más y proclamo que leeré tu palabra hoy para conocerte. Proclamo, Señor mío, que tu palabra me guiará, que tu palabra me llevará a esos lugares insospechados, sobrenaturales, Señor, que yo quiero experimentar.
Siempre quiero ir de tu mano, quiero caminar a ciegas de tu mano. Señor, quiero fundirme en ti, Señor, y que yo sea tu morada, Padre. Que yo sea tu templo, tu Espíritu Santo more en mí cada día de mi vida. Lo reconozco, Señor, y te acepto cada día de mi vida como mi Señor y como mi Salvador. Perdóname por tantas Navidades que no celebré. Y por todas, perdóname también por todas las que celebré de una forma pagana, mundanal, por mi ignorancia, Señor. Gracias por sacarme de ignorancia a libertad. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Muchas gracias. Un beso para todos los que nos escuchan en las redes. Bueno, hermanos, vamos a tomar.